Las iglesias, con su atmósfera solemne y su antigüedad, a menudo se convierten en el epicentro de lo paranormal, desde sus silenciosas criptas hasta los confesionarios donde se buscan absoluciones. Estos lugares han sido testigos de eventos que desafían la lógica y la razón. En las sombras de estos santos recintos se esconden historias de encuentros inquietantes y presencias perturbadoras que han dejado una marca indeleble en aquellos que la han experimentado. En este video vamos a adentrarnos en este fascinante y aterrador mundo donde lo sagrado y lo sobrenatural se encuentran. Prepárense para explorar el lado oscuro de la fe y descubrir por qué las iglesias son más que simples edificios de adoración. Si te gusta el video y lo desconocido, asegúrate de darle like a este video. Suscríbete a mi canal para activar la campanita y no perderte de ninguno de mis videos. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en este viaje a lo inexplicable. Comencemos. La figura religiosa que se movía en casa de mi tía. Siempre había sido escéptico en cuanto a lo paranormal, pero lo que viví en casa de mi tía cambió mi perspectiva para siempre. Todo comenzó cuando mi tía Marta me invitó a pasar unos días en su casa de campo, un lugar donde había pasado veranos inolvidables durante mi infancia. Sin embargo, esta visita resultó ser muy diferente. Mi tía Marta era una mujer muy religiosa y su casa estaba llena de figuras y cuadros religiosos. Una de estas figuras, una pequeña estatua de la Virgen María, siempre había estado en el manto de la chimenea en la sala de estar. Recuerdo haberla visto en la misma posición durante años, con sus manos en posición de oración y una expresión serena en su rostro. La primera noche de mi estancia fue tranquila. Pasé la mayor parte del tiempo poniéndome al día con mi tía y disfrutando de su compañía. Al día siguiente, ella tuvo que salir temprano para hacer algunos mandados, dejándome solo en casa. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Mientras estaba leyendo en la sala de estar, escuché un suave ruido que provenía del manto de la chimenea. Miré hacia arriba y vi que la figura de la Virgen María había cambiado de posición. En lugar de estar al frente, ahora parecía estar ligeramente girada hacia la derecha. Me dije a mí mismo que debe haber sido mi imaginación y volví a mi libro. Pero al día siguiente la inquietud volvió. Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché el mismo ruido. Esta vez cuando entré a la sala de estar, la figura estaba mirando hacia la izquierda. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía haber sido el viento, ya que todas las ventanas estaban cerradas. Intenté ignorar lo que había visto, convencido de que debía haber alguna explicación lógica. Esa noche, mientras dormía, tuve un sueño inquietante. Vi a la Virgen María moviéndose por la casa, deteniéndose en cada habitación y observando en silencio. Me desperté sudando y con una sensación de que algo no estaba bien. Decidí levantarme y verificar la sala de estar. Para mi horror, la figura ya no estaba en el manto. La encontré en el comedor, colocada sobre el centro de la mesa. Llamé a mi tía de inmediato, tratando de mantener la calma. Cuando llegó, me encontró pálido y tembloroso. Le conté lo que había sucedido, esperando que se riera y que me dijera que estaba imaginando cosas. Pero en lugar de eso, su expresión se volvió más seria. Me confesó que había notado movimientos extraños de la figura durante años, pero que había decidido no mencionarlo para no asustar a nadie. La noche siguiente, el ambiente de la casa estaba cargado de más tensión. Mi tía y yo decidimos dormir en la misma habitación para sentirnos más seguros. Dejamos todas las luces encendidas y las puertas cerradas, pero eso no impidió que el miedo se apoderara de nosotros. Justo cuando comenzaba a quedarme dormido, un fuerte golpe resonó en el pasillo. Nos levantamos de un salto y salimos a investigar. Pero no encontramos nada fuera de lo común. Sin embargo, la figura de la Virgen María había vuelto a moverse. Ahora estaba en el marco de la puerta de la cocina, como si estuviera vigilándonos. Nos sentamos en la sala, incapaces de volver a dormir. La figura parecía estar observándonos con su mirada fija y penetrante. Cada ruido, cada sombra nos hacía saltar. El tiempo pasaba lentamente y la tensión en la casa era palpable. Alrededor de las 3 de la madrugada, un sonido de pasos suaves y arrastrados resonó en el piso superior. Mi tía y yo nos miramos sin saber qué hacer. Finalmente, decidimos subir juntos, armados con solo una linterna. Recorrimos la casa, habitación por habitación, pero no encontramos nada. Sin embargo, al regresar a la sala, descubrimos que la Virgen María había vuelto a su lugar en el manto, como si nunca se hubiera movido. Esa imagen nos llenó de una sensación de alivio momentáneo, pero también de una inquietud. Pasamos el resto de la noche sin hablar, sentándonos en silencio en la sala de estar, con los ojos fríos en la figura. Con el primer rayo de sol, mi tía y yo empacamos nuestras cosas y dejamos la casa.
Decidimos no volver a hablar de lo sucedido, pero ambos sabíamos que algo inexplicable había ocurrido. Desde entonces he aprendido a respetar lo desconocido. No sé si lo que vi fue real o producto de mi imaginación, pero sé que la casa de mi tía Marta nunca volvió a ser la misma para mí. La figura de la Virgen María sigue ahí, inmóvil, pero siempre la miro con una mezcla de respeto y temor, recordando aquellas noches en las que sentí que algo más habitaba entre nosotros. Cada vez que visito a mi tía, no puedo evitar sentir una presencia extraña en la casa. Es como si algo o alguien aún estuviera ahí, vigilando. El Cristo inquieto. Siempre he sido una persona escéptica y racional. Trabajo como vigilante nocturno en una pequeña iglesia en las afueras de mi ciudad. Me contrataron para cuidar el lugar durante la noche, asegurándome de que nadie entre ni salga sin permiso. En esa iglesia ya se había reportado varias veces que había sufrido de robos y actos de vandalismo. Además de que es un poco grande y no se puede quedar sola por las noches. Lo que voy a contar a continuación aún me hace cuestionar mi cordura. La iglesia, una estructura antigua y majestuosa, siempre ha tenido atmósfera serena y pacífica. En el centro del altar principal se encuentra una figura imponente de Cristo crucificado, tallada en madera oscura. La figura siempre me había parecido interesante, con su mirada de color y sacrificio que transmitía una profunda tristeza y pero compasión. La primera vez que noté algo extraño fue una noche de invierno. La iglesia estaba completamente vacía y yo estaba haciendo mi ronda habitual. Pasé frente al altar y por alguna razón sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Miré hacia la figura de Cristo y me pareció que su expresión había cambiado ligeramente. En lugar de la habitual tristeza, su rostro parecía mostrar una sutil mueca de angustia. Me dije a mí mismo que debía ser el cansancio o la luz de las velas proyectando algunas sombras extrañas. Las noches siguientes, la sensación de inquietud aumentó en mí. Empecé a notar cambios más evidentes. Una noche los ojos de Cristo parecían estar mirando directamente hacia mí, en lugar de mirar hacia abajo como de costumbre. Su boca, que siempre estaba ligeramente abierta, ahora parecía cerrada. Como si intentara contener un grito, intenté ignorar estos detalles, convencido de que mi mente me estaba jugando trucos. Una semana después, mientras realizaba otra ronda, escuché un leve susurro que parecía provenir del altar. El sonido era apenas audible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar frente a la figura, vi que los ojos de Cristo estaban cerrados. Quedé paralizado, tratando de convencerme de que era imposible que una estatua de madera cambiara de expresión. A partir de aquella noche, comencé a notar que la figura no solo estaba cambiando de expresión, sino también de posición. Una vez, encontré los brazos ligeramente despegados de la cruz, como si estuviera intentando liberarse. En otra ocasión, la cabeza estaba inclinada hacia un lado, con una expresión de sufrimiento aún más intensa. Intenté hablar con el párroco, pero él me miró con escepticismo y me dijo que debía estar imaginando cosas. Nadie más parecía notar los cambios, lo que me hizo sentir cada vez más aislado y confundido. Una noche, mientras hacía mi recorrido habitual, el susurro volvió, más fuerte y claro que antes. Esta vez las palabras eran inconfundibles. Ayúdame. Me levanté de un salto y corrí hacia el altar. El Cristo ahora tenía los ojos abiertos, mirándome con una expresión de desesperación. Una expresión que nunca antes había visto. Los brazos estaban extendidos hacia mí, como suplicando. El miedo y la desesperación me invadieron. Intenté alejarme, pero mis piernas no respondían. Sentí como una fuerza invisible que me mantuviera en el lugar, obligándome a mirar fijamente a aquella figura. El susurro se convirtió en un lamento desgarrador que resonaba en toda la iglesia. Cerré los ojos, tratando de bloquear el sonido, pero era inútil. Finalmente, con todas mis fuerzas, logré romper el trance y salir corriendo de la iglesia. No volví a trabajar ahí, dejando el hogar y mi empleo atrás. Aún hoy, no puedo explicar lo que ocurrió. Cada vez que paso cerca de esa iglesia, siento un escalofrío y un impulso irrefrenable de mirar hacia otro lado. No sé si alguien más habrá notado los cambios en la figura de Cristo, o si se sigue moviendo y cambiando de expresión. Lo que sí sé es que nunca podré olvidar esos ojos, aquella expresión de sufrimiento que me suplicaba ayuda, y cada noche en mis sueños suelo escuchar ese susurro: ayúdame. Algo se asomaba por la ventana. Mi nombre es Manuel y soy el sacristán de una pequeña iglesia en el pueblo alejado de la ciudad. Mi trabajo implica mantener el orden y la limpieza del lugar, además de ayudar al padre con sus deberes.
La iglesia, aunque antigua y majestuosa, siempre había tenido un aire tranquilo y acogedor. Pero todo eso cambió una noche fría de otoño. Una de mis tareas habituales era cerrar la iglesia al final del día, asegurándome que todo estuviera en su lugar antes de irme a casa. Aquella noche, después de la última misa, me quedé un poco más tarde de lo habitual. El padre había tenido una situación de urgencia y tuvo que salir. Yo me ofrecí a quedarme para terminar algunos arreglos. La iglesia estaba en silencio absoluto, solo el leve crujido de la madera y el susurro del viento rompiendo la inquietud. Mientras terminaba de barrer el suelo, algo captó mi atención. Sentí una extraña sensación de ser observado. Pero cuando levanté la vista, no vi nada fuera de lo normal. Me encogí los hombros pensando que solo era la madera que ya estaba vieja. Decidí revisar una vez más las ventanas antes de salir. Cuando llegué a la última, situada en el costado más alejado de la iglesia, algo me hizo detenerme en seco. En la penumbra exterior, una figura parecía asomarse por la ventana. Mi corazón se aceleró y un frío indescriptible me recorrió la espalda. La figura era alta y delgada, pero sus rasgos eran indistinguibles en la oscuridad. Parpadeé pensando que era un juego de luces y sombras, pero cuando volví a mirar, la figura seguía ahí, inmóvil, observándome. La adrenalina comenzó a bombear en mis venas y sin pensarlo dos veces, me dirigí rápidamente hacia la puerta para salir de la iglesia. Afuera, el viento soplaba con fuerza y haciendo crujir los árboles cercanos. Miré alrededor, buscando alguna señal de la figura, pero no había nada. Me fui a casa con un nudo en el estómago. Tratando de calmarme, intenté darle alguna explicación algo lógica. Pudiera ser que alguien que iba pasando o simplemente solo era un árbol que tenía esa forma. Sin embargo, las noches no fueron diferentes. Cada vez que me quedaba solo en la iglesia, la misma sensación de ser observado me invadía. La figura en la ventana aparecía, sin importar la hora ni el clima. Siempre estaba ahí, inmóvil, con una sombra espectral. Una noche, decidido a resolver el misterio, me llevé una linterna, una cámara, para captar aquella evidencia de lo que estaba observando. Algo que pudiera mostrarle al padre y quizá a la policía si era necesario. Cuando terminé mis tareas, me acerqué sigilosamente a la ventana, con la linterna apagada. Me escondí en las sombras, esperando. El tiempo pasó lentamente. Cada segundo parecía una eternidad. De repente, sentí un escalofrío y ahí estaba la figura, tan inquietante como siempre. Con las manos temblorosas, encendí la linterna y apunté a la ventana. La luz reveló una figura humana, pero los detalles eran aterradores. La cara estaba completamente en sombras, pero los ojos brillaban con una intensidad inhumana, como si estuvieran hechos de puro odio. Tomé una foto, pero la figura no se inmutó. El miedo me paralizó, pero mi instinto de supervivencia me hizo retroceder lentamente. Apagué la linterna y me deslicé fuera de la iglesia, asegurándome de que la puerta estuviera bien cerrada detrás de mí. Al día siguiente le mostré la foto al padre. Él miró la imagen con incredulidad, pero no podía negar lo que veía. Decidimos revisar los registros de la iglesia, buscando cualquier cosa que pudiera explicar la presencia de la figura. Encontramos alguna antigua leyenda sobre un hombre que se le había negado una misa de cuerpo presente cuando éste había fallecido. Según la historia, su espíritu nunca encontró la paz y estaba condenado a vagar cerca de la iglesia. La figura siguió apareciéndose cada noche y cada vez se volvía más agresiva. Empezaba a golpear las ventanas y a emitir un sonido inhumano que resonaba en toda la iglesia. La situación se volvió insostenible. Un día después de esa noche especialmente aterradora, decidí que no podía seguir trabajando ahí. Presenté mi renuncia y me mudé hacia otra ciudad buscando una mejor vida, lejos de la iglesia y de la figura que se asomaba en la ventana. Sin embargo, el recuerdo de sus ojos brillantes y llenos de odio me persiguen hasta hoy. A veces, en mis sueños vuelvo a ver la figura, observándome desde la oscuridad, y cada vez que paso por una iglesia no puedo evitar mirar de reojo, esperando no encontrar a esa presencia asomándose por la ventana. La mujer sin rostro. Mi nombre es Laura y trabajo en la pequeña tienda de antigüedades de mi pueblo. Siempre me había fascinado la historia, especialmente de nuestra antigua iglesia, que data del siglo XVIII. Una noche de invierno, mientras caminaba de regreso a casa, decidí cerrar la tienda y decidí tomar un atajo a través del camino que pasaba por la iglesia. Al pasar cerca de la iglesia, escuché un sollozo suave que provenía del interior. Eran las 10 de la noche y la iglesia debía estar vacía. Mi curiosidad me empujó a investigar,
La puerta principal estaba entreabierta, así que entré con cautela. El sonido de los sollozos me guió hacia el confesionario. Desde mi posición podía ver una figura oscura arrodillada en el interior, con la cabeza cubierta por un velo. La imagen me resultó perturbadora, pero pensé que quizás alguien necesitaba ayuda. «Hola», llamé en voz baja, esperando no asustar a la persona. No obtuve respuesta, pero el continuo sonido de llanto. Me acerqué más y repetí: «¿Está bien? ¿Necesita algo?». La figura no se movió ni respondió. Decidí acercarme al confesionario para ver si podía ofrecer alguna ayuda. Al abrir la puerta, los sollozos cesaron abruptamente. Dentro, la mujer parecía inmóvil, su cabeza aún cubierta por el velo. «¿Puedo ayudarla?», pregunté de nuevo, intentando sonar calmada. Lentamente, levanté una esquina del velo, esperando encontrar el rostro de la persona en angustia. Lo que vi me dejó paralizado por el terror. Bajo el velo no había rostro, solo un hueco oscuro y vacío donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. Retrocedí de golpe, mi corazón latiendo desbocado. Sentí el aire frío llenar la iglesia mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. La figura se levantó lentamente, moviéndose de manera antinatural, como si flotara. El hueco oscuro donde debería estar su rostro parecía absorber toda la luz de su alrededor. La mujer se giró y comenzó a avanzar hacia mí, sus movimientos inquietamente suaves. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la puerta de la iglesia y salí a toda velocidad, sin detenerme hasta llegar a la seguridad de mi casa. Cerré todas las puertas y ventanas, pero no pude sacudirme la sensación de que algo me observaba. No pude dormir esa noche. Las imágenes de la mujer sin rostro atormentaban mi mente cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, intenté contarle a un amigo lo sucedido, pero no podía encontrar las palabras para describir el horror que había presenciado. Con el paso de los días, los sollozos continuaban resonando en mis oídos, y la sensación de ser observada se hizo cada vez más fuerte. Decidí investigar más sobre la iglesia y descubrí que hace muchos años una mujer había sido encontrada muerta en el confesionario, con el rostro horriblemente desfigurado. Desde entonces, algunos habían reportado escuchar sollozos por la noche, pero nadie había podido verla hasta ahora. Finalmente, dejé mi trabajo y me mudé lejos del pueblo, en busca de una mejor vida, igualmente esperando escapar de los recuerdos. Sin embargo, en las noches más silenciosas aún puedo escuchar esos sollozos, o más bien recordarlos, y veo el vacío donde debería haber estado su rostro, recordándome que algunos horrores están destinados a seguirnos, sin importar cuánto intentemos huir de ellos.